Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. En desarrollo del ciclo de programas que hemos estado haciendo con representantes del sector empresarial y con los empresarios, hemos invitado hoy a el presidente de la que quizá es la empresa del sector industrial manufacturero más importante del Valle del Cauca, una de las más importantes de Colombia, con una gran presencia internacional, que es la organización Carvajal. Presidente de la organización Carvajal es desde hace 2 años el doctor Pedro Felipe Carvajal Cabal, a quien le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a este programa. Pedro Felipe es administrador de empresas de la Universidad de Bentley en Massachusetts y tiene una maestría de la Escuela de Negocios de Northwest University en Illinois. Su carrera la ha hecho principalmente dentro de la organización Carvajal. Ha sido vicepresidente del área estratégica, del área de recursos humanos, y durante 5 años fue presidente de una de las compañías en que se dividen las líneas de negocio de Carvajal, que es Carvajal Empaques. Le doy la bienvenida a Pedro Felipe y quiero empezar por preguntarle, Carvajal es quizás la empresa del sector industrial manufacturero más antigua del departamento, un poco más antiguo el ingenio Manuelita, que está en el sector agroindustrial, y Carvajal tiene ya 120 años de haber estado en el mundo de los negocios, y empezó como muchas de esas empresas de una manera muy modesta, como una empresa comercial que inclusive imprimía un periódico que sirvió de estímulo para la creación del departamento del Valle del Cauca, según recuerdo. ¿Cómo fueron esos comienzos y en qué momento hubo un despegue nacional de la organización? Pues primero, Oscar, muchas gracias por la invitación. Tal vez la historia de estos 117 años, en octubre vamos a cumplir 117 años, la podemos partir como en diferentes bloques. En octubre de 1904, en la carrera quinta, en el centro de Cali, nace la imprenta comercial, así se llamaba, con una publicación semanal que se llamaba El Día. Y digamos que los primeros años estuvo todo alrededor de esa publicación semanal. El bloque 1910 a 1940, Primera Guerra Mundial, la crisis del año 30, principios inclusive de la Segunda Guerra, años muy difíciles para la organización. Ahí estuvimos concentrados principalmente en la producción y en la comercialización de productos de oficina. Todo esto arrancando como un micronegocio, como generalmente, digamos, arrancan las empresas. Tanto mi bisabuelo como mi abuelo y sus hermanos totalmente dedicados a la empresa. Ya hacia los años 50 arrancamos con negocios como el de publicar, y yo creo que fue por accidente, dado que nuestro origen está alrededor del sector gráfico y de la impresión. Nos buscan para imprimir un directorio telefónico, y así es que nace Publicar, hasta llegar a ser, digamos, la empresa con presencia en muchos países. Arranca también el negocio de formas continuas, arranca también el mundo editorial. Por allá ya en el año 61, lo que hoy es el ProColombia nos busca para explorar una oportunidad en Puerto Rico. Puerto Rico no muy industrializado en ese momento, y que si queríamos explorar un negocio alrededor de la impresión de etiquetas y de cajas. No nos fue bien, pero aprendimos, y ese fue como el primer paso hacia mercados internacionales. En ese momento estaba Manuel Carvajal de presidente, y ya hacia los años 70, 80 nos empezamos a consolidar
Ya en otros mercados internacionales salimos a Ecuador, salimos a algunos países en Centroamérica y poco a poco fuimos explorando esos mercados. Hay una característica de esa evolución y es que una cosa es que una compañía nacional que ya más o menos ha copado el mercado nacional busque con sus productos un espacio para esos productos en el exterior y aproveche algunas oportunidades como en tiempos de Manuel Carvajal y Jaime Carvajal Sinisterra, en el caso del ensamblaje de libros, que era aprovechar una oportunidad del mercado internacional, pero producida en Colombia. ¿En qué momento, que creo que es la época ya de Adolfo Carvajal, que el que en qué momento decide la organización que más que exportar las cosas fabricadas en Colombia, había que tener plantas industriales en los distintos países y que ahí estaba el futuro de la empresa? Claro, entonces buscando un poquito la diversificación de riesgo país, ya teníamos diversificación de riesgo negocio, empezamos también a estudiar los diferentes mercados y efectivamente, como lo decías Oscar, años 80 se dio mucho, digamos, esa consolidación y ya entonces empezamos a tener presencia en México, tenemos presencia en Ecuador y empezamos así a buscar otros mercados donde posteriormente salimos a Brasil, salimos a explorar también mercados en Chile, en Argentina, digamos que se dio esa consolidación internacional. Hoy el 53% de los ingresos están en Colombia, el 22% están en México, eso nos lleva más o menos a un 75%. El tercer país es Perú, con más o menos un 16%. Cuarto está Centroamérica, más o menos con un 6%, y Ecuador con un 3%. Eso nos suma más o menos lo que es la diversificación geográfica entre los diferentes países. Eso es como la realización de el sueño que tenía Adolfo Carvajal. Yo alguna vez le pregunté que cuál era su preocupación principal como presidente y él me dijo: a mí no me interesa tanto el rendimiento del siguiente trimestre, a mí me interesa qué va a ser la empresa dentro de 50 años. Y mi sueño es que por lo menos la mitad de los rendimientos de Carvajal vengan del sector externo. Eso es lo que existe ahora. Así es. Y luego sucedió algo complicado, que es que cuando uno se involucra en el sector internacional, la competencia es feroz y luego cambiaron inclusive las formas como funciona el sector industrial y entonces las empresas de ese tamaño que habían crecido en unos patrones tradicionales tuvieron que reinventarse. Yo creo que la última etapa de Carvajal, que estuvo bajo la dirección de Alfredo Carvajal, era volver a reinventarse y a ver cómo se concretaban, qué negocios tenían futuro, cuáles no, que son siempre decisiones difíciles de tomar. ¿Esa es otra etapa? Efectivamente, le voy a dar algunos datos, Oscar. 2008, negocios que usted conoció muy bien porque usted trabajó 10 años en Carvajal. El negocio de publicar. Ya sabemos, si yo le pregunto a mis hijas qué es un directorio telefónico, pues seguramente dicen para subir el computador, o la menor tal vez dice que no sabe qué es un directorio telefónico. Y hace 10 años seguía vigente. Todo el negocio alrededor de formas continuas. Acuérdese que nosotros imprimíamos pasajes, nosotros estábamos todo lo que gira alrededor de impresiones de seguridad hasta estampillas. Todo el mundo editorial, con Grupo Editorial Norma. Todo lo que giraba en torno a la impresión, con Cargraphics. Eso representaba en el 2008, estamos hablando hace más o menos unos 13 años, el 60-65% de los ingresos de la organización. Eso ya no está en el portafolio. Entonces, la reconversión ha sido muy fuerte. El Carvajal Empaques de ese momento, que pesaba el 10%, hoy suma el 50%. Entonces hemos tenido un foco muy especial en lo que es empaques para alimentos, para comida preparada.
Y ahí estamos viviendo hoy también una reconversión fuerte hacia otros materiales, porque se da una convergencia estratégica muy importante entre Propal, que está migrando de papeles blancos hacia cartulinas para empaques, y Carvajal Empaques migrando de plástico hacia cartón. Entonces esa convergencia estratégica es muy importante. O sea que empresa que no innove y que no esté en un continuo proceso de reconversión desaparece. Sí, y yo creo que complementaría esa frase. Si la industria en donde hoy yo estoy no está viviendo una disrupción, es probable que esté muriendo. Nosotros permanentemente, aquí hay una frase que me gusta y es que solo los paranoicos sobreviven. Entonces uno tiene que estar pensando en el hoy, pero inmediatamente es cómo voy a reinventar y reconvertir mi negocio. Nosotros hoy cómo operamos, tenemos unos comités donde vemos el hoy, el resultado del mes pasado, vemos una proyección del mes en curso y tenemos un espacio totalmente separado, que se llama estrategia y crecimiento. Y estrategia de crecimiento es el Carvajal de los próximos 3 a 5 años. Entonces son dos conversaciones muy separadas porque todos nuestros negocios están viviendo una disrupción fuerte. Si le preguntaran cuál es lo que los expertos llaman el core business, cuál es el núcleo del trabajo de Carvajal, ¿usted qué contestaría? Son 3 sectores. Un sector industrial, donde está un negocio que usted conoció, que fue el de muebles de oficina. Está un negocio que gira en torno a la educación, principalmente cuadernos. Está el molino de papel, que es Propal, y está Carvajal Empaques. Eso hoy más o menos es el 78% al 80%, y digo entre 78 y 80 porque las monedas, cuando la traemos todos a pesos colombianos, puede, digamos que, llevar esa variación. Tenemos un sector tecnología, que es una empresa joven, con unas oportunidades muy bonitas, y está creciendo muy bien. Eso puede representar hoy más o menos el 16%. Y un tercer sector que es nuevo, que es un sector inmobiliario. Entonces estamos creciendo en ese sector inmobiliario y optimizando mucho el uso de esos activos que tenemos. Recientemente, cuando digo recientemente es en los últimos 5 años, hicimos una alianza con un grupo uruguayo para crear una zona franca de servicios en el sur de Cali. ¿Y por qué el sur de Cali? Porque la mayoría de las universidades están en el sur de Cali y necesitamos ese conocimiento para esa zona franca de servicios. Hoy estamos a puertas ya de empezar a construir nuestro segundo edificio. Antes de continuar hablando con el presidente de la organización Carvajal, el doctor Pedro Felipe Carvajal Cabal, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo en Charlas en la U al presidente de la organización Carvajal, Pedro Felipe Carvajal Cabal. En el imaginario colectivo de los vallecaucanos, Carvajal está asociada al nombre de la Fundación Carvajal. La fundación nace en los años 60, cuando los directivos de esa época decidieron donar el 40% de las acciones de la empresa a la fundación para que cumpliera un propósito social. ¿Qué los alentó a tomar esa decisión y cuál ha sido la trayectoria de esa fundación que ya tiene 70 años? Sí, quien lideró, Oscar, esa iniciativa fue Manuel Carvajal, y para mí, digamos que en ese momento nace una nueva filosofía empresarial. Y la frase famosa de Manuel es que una empresa sana no puede prosperar en un entorno enfermo, porque tarde o temprano el entorno termina afectando la empresa. Cuando uno hoy escucha de movimientos como el de capitalismo consciente, que me gusta tanto, pues realmente uno se da cuenta que Manuel en su momento fue un gran visionario
Esto es pues uno de los grandes proyectos que él lideró, y sus primos compartían, digamos, esa nueva filosofía empresarial. Posteriormente, con la consolidación de la operación internacional, ese 40% de participación sobre la operación de Colombia, cuando se une con la operación internacional, se consolida en un 23%. Hoy el mayor accionista de la organización de lejos, hoy estamos en la 6ª generación, es la Fundación Carvajal. Tiene una participación muy activa en el distrito de Agua Blanca, en La Ladera, en Buenaventura, y digamos que a través de sus capacidades y sus conocimientos y sus experiencias ha logrado también exportar ese conocimiento a muchos países. Hay muchos programas de cooperación con fundaciones locales, nacionales y también internacionales. La fundación fue un poco precursora de ese compromiso empresarial con las realidades sociales. ¿Qué tanto se ha extendido ese compromiso en el sector empresarial del Valle del Cauca? Yo creo que bastante. Y digamos que en momentos tan difíciles como los que vivimos hoy, productos de la pandemia, que nos devuelve entre 10 y 15 años a índices de pobreza muy preocupantes, a índices de desempleo también muy preocupantes, pues inmediatamente lo puede llevar a uno a la reflexión de si ha existido una deuda social. Yo no creo que haya existido una deuda social, pero sí creo que hay una oportunidad que hoy la estamos potenciando muchísimo, articulando mucho más esos programas. Es decir, estamos tomando lo mejor de cada una de las fundaciones, integrando esas capacidades y ejecutando, creo que de forma mucho más eficiente, toda esa capacidad social que las empresas tienen. Y creo que el Valle puede ser un gran ejemplo a nivel nacional, internacional, con lo que hoy estamos trabajando en Compromiso Valle. Jaime Carvajal decía que la función primordial de la empresa era crear empleo estable, productivo y bien remunerado. Que lo demás se daba por añadidura, porque si eso no existía no podía haber ningún otro compromiso más allá de tratar de que la empresa sobreviviera. Yo he tenido la preocupación, que se la he expresado a otros de mis invitados, de que está bien que existan estas empresas prósperas, pero que finalmente son una especie de islote en medio de un mar de necesidades. ¿Qué cree usted que se necesita para que el trabajo empresarial cumpla esa función generadora de empleo de una manera masiva, y no solamente pues pensando en las grandes empresas, sino en las medianas y en las microempresas, que son la fuente principal de empleo en Colombia? ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo de políticas se necesitan para que el trabajo empresarial sea realmente productivo? Pues primero, yo creo que nosotros tenemos que pensar en cómo le facilitamos a todos los colombianos a crear y a generar empleo. Nosotros hoy competimos contra todos los países de la región y contra el mundo entero. Y le puedo poner un ejemplo muy sencillo. La necesidad de programadores en el país asciende aproximadamente a 100.000 programadores. Es decir, hoy este país requiere de aproximadamente 100.000 programadores que, si tuvieran las capacidades y los conocimientos, inmediatamente logran conseguir empleo. Si nos vamos a bilingüismo, tuve la oportunidad de hablar con Alejandro Osa. Me dice, en los próximos 2 años tenemos ya oportunidades para aproximadamente 8.000 personas que, arrancando
con un salario de 1.800.000 pesos, pero se requiere bilingüismo. Entonces, para eso lo que necesitamos es devolvernos un poco en la cadena y es qué necesitamos hacer para crear y para dinamizar mucho más esa generación de empleo. Porque nosotros tenemos que ser conscientes que hay otros países que están buscando facilitar las condiciones para competir contra ese mundo de negocios. Entonces, creo que las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer: ¿cómo nos convertimos en el próximo Costa Rica? En manera de call centers, para poner un ejemplo. ¿Cómo nos convertimos en una región donde podemos prestar servicios a buena parte de tecnologías que están por fuera, empresas tecnológicas que están por fuera del país? Ese tipo de preguntas nos permiten a nosotros devolvernos, porque al final el mercado es el que manda. Eso nos pone en el terreno de la educación y de la capacitación de los recursos humanos. Usted fue vicepresidente de Recursos Humanos de la organización Carvajal y debe tener una gran experiencia en el tema de capacitar a las personas para que hagan eficientemente su trabajo. Las universidades pues tienen un trabajo de preparación de la gente, no solamente pues para educación para el trabajo, sino para ser buenos ciudadanos, y las universidades tienen una gama enorme de oferta académica que no solamente está orientada al sector productivo, sino a las humanidades, a las artes, a las ciencias exactas, etc. ¿Qué tipo de necesidades piensa usted que debe satisfacer la universidad frente a la empresa, para que no sea la empresa misma la que asuma todo el trabajo de capacitación, sino que la gente salga de la universidad con los requerimientos que el mundo del trabajo requiere? Yo creo que ahí la palabra clave, Oscar, es la articulación. Y tenemos que trabajar de forma muy articulada entre la academia, el gobierno y el sector empresarial. Y al final, el que manda es el mercado. Entonces ya le había puesto algunos ejemplos de lo que se requiere en el mundo de la tecnología, en el mundo de la programación, en el mundo del bilingüismo. Y ahí yo creo que nos tenemos que devolver y decir qué necesitamos nosotros como academia ajustar. Y yo personalmente creo que la Universidad del Valle, hablando específicamente de la Universidad del Valle, tiene unos programas que giran alrededor del mundo de la ingeniería muy, pero muy buenos y muy reconocidos. Lo que creo es que en esa articulación y esa mesa de tres patas, que es academia, que es gobierno y que es sector empresarial, se puede liderar unos programas que permitan que esa demanda con lo que hoy pueden ofrecer las universidades, y puede haber algo de flexibilidad en carreras que pueden ser inicialmente carreras técnicas que posteriormente ya se puedan complementar con otros cursos que ya permitan tener un título de profesional, pero tenemos que ajustar, digamos, estos programas y que sean muy flexibles a esa demanda del mercado. Y yo creo que ahí no es un trabajo difícil, es simplemente sentarse entre los tres y articular buena parte de esos programas. ¿Qué opinión le merecen los profesionales que están saliendo hoy de las universidades de la región? Especialmente, casi que se lo pregunto no como presidente de Carvajal, sino como vicepresidente que fue de Recursos Humanos, que tuvo que tratar ese tema continuamente. La verdad, y buena parte, digamos, hoy los vemos en nuestras empresas, yo creo que salen muy bien capacitados. Creo que existe una oportunidad entre el espacio donde la persona no tiene muy claro qué hacer y empieza a explorar, y digamos que en sus primeros años como que no está muy seguro, prueba algo y cambia. Entonces, en este proceso de orientación puede haber una oportunidad de mejora,
pero en lo que es la formación estructural, yo creo que las universidades aquí son referentes a nivel nacional y también regional. Entre la Universidad del Valle y Carvajal ha habido una larga y afectuosa relación. Mario Carvajal Borrero fue presidente de Carvajal y fue también rector de la Universidad del Valle durante 12 años. La biblioteca de la universidad, que es la gran biblioteca del suroccidente colombiano, lleva su nombre. La sede de Carvajal en Santander de Quilichao, que se llama la sede del norte del Cauca, fue donada no solamente el terreno, sino también los edificios por Carvajal. La universidad ha tenido pues una presencia grande en la ciudad y también en la región. ¿Qué opinión le merece a usted la Universidad del Valle? La universidad, como usted lo decía y como lo decía hace un rato, yo creo que especialmente, porque es lo que yo más conozco, todo lo que gira alrededor del mundo de la ingeniería es un referente y eso es lo que yo, digamos, puedo emitir mi concepto. Y creo que alrededor de ese mundo de ingeniería y todo lo que gira también alrededor del mundo de la biotecnología, creo que tenemos una muy linda oportunidad para explorar esa demanda del mercado y preparar a nuestros jóvenes de cara a esos requerimientos que hoy tiene ese mercado. Pero tengo el mejor concepto y creo que tenemos que cuidarla muchísimo por ser una universidad pública con unos estándares muy altos. Quiero agradecerle al doctor Pedro Felipe Carvajal Cabal, presidente de la organización Carvajal, que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U e invitarlos a una nueva emisión.